Hemos leído una porción de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y esto, hermanos, es lo que se llama orar la palabra. Es leer una porción de la palabra y las oraciones, todas en torno a lo leído. Es una maravilla, hermanos. Es algo sencillamente espectacular. Ustedes no saben la manera en que el Señor nos puede hablar con esta disciplina de orar la palabra. Hay un versículo que quiero resaltar en esta porción. Es el versículo 51. Mateo, capítulo 27, versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque es una demostración del inmenso, del infinito amor que tú tienes, soberano creador, por todos nosotros. De tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo allá en esa cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, su cuerpo molido por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor. Te alabamos. Y permítenos, Señor, a través de tus enseñanzas, tener total claridad de lo que significa, Señor, una serie de señales que nos dejaste, pero especialmente este velo roto. Gloria, honor, alabanza, reverencia por todos los siglos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para ti, oh soberano Creador. Muy bien, hermanos. Un velo roto es lo que nos entrega el Señor en esta ocasión. Y entonces la enseñanza de hoy bien la podríamos enmarcar como sin velo para verlo. Podría ser la enseñanza del día de hoy. En esta porción leída de Mateo 27, porción también orada hace unos instantes por todos nosotros, podemos detectar con claridad una serie de grupos, de personas que menosprecian a Jesús. Grupos que humillan, que maltratan, que lo golpean, que lo desnudan, que lo escupen, que le colocan una corona, no cualquier corona, que luego lo crucifican y lo llevan hasta la muerte. Y uno puede ver, hermanos, a través de estas últimas porciones en los evangelios, que las últimas horas de Jesús, incluso antes de su arresto, tuvieron que haber sido tormentosas, totalmente tormentosas para Jesús. No podría aquí resaltar algunas de ellas. Esa tensión en el aposento alto, la traición de uno de sus seguidores cercanos, de uno de sus discípulos, esa agonía profunda ya en el Getsemaní, el abandono de los discípulos, la tortura de un juicio completamente hipócrita ante los líderes religiosos, ante el Sanedrín, esa burla en la que fue sometido allá en el palacio de Caifás, la negación
por uno de sus discípulos, uno de los más importantes, el juicio ante un juez totalmente injusto, el terrible dolor de esos azotes y la pronunciación de una sentencia a muerte sobre él y el abuso al que fue sometido por todos los soldados. Póngase, hermanito y hermanita, por un instante, teniendo en cuenta la humanidad de Jesús, ¿cómo serían esas últimas horas de nuestro Señor y Salvador? Y humanamente hablando, entonces, ¿no les parece a ustedes una proeza que nuestro Salvador, que Jesús, haya podido llevar la cruz siquiera una distancia corta, después de estar pasando por todas estas cosas? Y uno se adentra en las Escrituras y creo que no hay, bueno, no haya aún una descripción detallada de la manera en que fueron traspasadas las manos o las muñecas y los pies de Jesús. Ahora, también es cierto que las Escrituras no ponen énfasis, no ponen el mayor énfasis en los sufrimientos, en lo que sufrió Jesús físicamente, sino en el hecho mismo de que el cuerpo y el alma fue hecho una ofrenda por Él, por el perdón de nuestros pecados. En eso es donde se hace énfasis, en esa ofrenda de amor por todos nosotros. Entonces, dice la porción de la palabra que los soldados dividieron sus vestidos y se los rifaron entre ellos. Que las personas pasaban y blasfemaban viéndolo a él. Que los sacerdotes, que los escribas y que los ancianos, que todos los líderes religiosos se burlaban de él. ¿Ustedes se imaginan ese espectáculo? Los líderes religiosos de la época burlándose del Salvador. A otro salvó, le decían, y a sí mismo no puede salvarse, le gritaban. Rey de Israel es Él, que descienda ahora entonces de la cruz y creeremos en Él. Tremendo lo que le gritaban a Jesús. Pero ¿saben algo? ¿Cuántas veces nosotros mismos no le decimos, no le manifestamos al Señor algo así parecido? Le pedimos milagros para estar completamente seguros de que Él existe. Le pedimos algunas maravillas para inclusive decirle, es que si haces aquello, entonces yo te seguiré como debe ser. Y los ladrones también lo injurian. Entonces todos en contra, todos se burlaban, todos lo señalaban, todos lo encarnecían. Y nos dice la palabra que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, todo se volvió en tinieblas. Lo dice claro. Y no por un fenómeno, digamos, astronómico, ni por un eclipse. Se volvió así, en tinieblas, por el poder del soberano creador, por el control que tiene nuestro soberano creador por sobre todas las cosas, es decir, por sobre su creación. Y en medio de todo, uno ve a un Jesús callado. En medio de todo uno ve a un Jesús en silencio. No ofrece ni una sola palabra de reprensión. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros, en el caso de Jesús, ¿qué pasaría?
Yo me pongo muchas veces ahí de, yo no sería capaz, no aguantaría absolutamente unos pocos segundos sufriendo lo que Él sufrió por mí, por amor. Dice la palabra que alrededor entonces de las 3 de la tarde, después de todas estas cosas, se oye entonces un grito de agonía de parte de Jesús diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Elí, Elí, lama sabactani, perdón. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es una de las palabras que pronuncia el Señor allá, siendo martirizado en la cruz, después de decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de manifestarle al que estaba al lado, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de decirle, Madre, he ahí a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Más adelante le dice, todo está consumado. Y luego le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que Jesús, iglesia, sufrió durante esas 3 horas de intensas tinieblas, agonías indescriptibles. Porque es que Jesús estaba siendo hecho pecado por nosotros. Jesús estaba siendo hecho pecado por ti. Estaba siendo hecho pecado por todos nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Estaba siendo herido Jesús por nuestro pecado, estaba siendo herido por todas nuestras transgresiones. El Padre Celestial, el Padre Soberano, estaba cargando en Jesús el pecado de toda la humanidad. El soberano creador estaba cargando en su Hijo el pecado de todos nosotros. Esa es la conciencia que debemos tomar cada uno de nosotros. El soberano creador estaba cargando, Jesús, mi pecado, tu pecado, el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, al cargar el pecado de todos nosotros, es entendible entonces el sentimiento de soledad y de abandono que experimentaba Jesús. Porque ¿qué pasa con el pecado y el soberano creador? Donde hay pecado no puede estar Dios. El pecado y Dios no pueden estar juntos. De ahí entendible entonces la soledad que experimentó Jesús en el momento en que cargó el pecado de toda la humanidad. Ahora no quiere decir esto entonces que haya dejado de amar. Eso es muy diferente. Y después de esto pronuncia quizás la 5ª palabra, tengo sed. Luego la 6ª, todo está consumado, como quien dice, como diciéndole al Padre, Padre, he cumplido la tarea que me encomendaste. Y su última palabra fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
demostrando entonces que Jesús había recuperado completamente la conciencia de la presencia amorosa del Padre y que se entregaba entonces al cuidado amoroso también del mismo Padre. Jesús, dice la palabra, que entonces muere y la oscuridad se disipó. Muere Jesús y las tinieblas se disipan. Es que esa muerte sustitutiva de Jesús trae luz, la luz de la salvación, iglesia, a un mundo perdido en pecado, es decir, a todos los que lo aceptan con una fe viva. Me llama la atención, estamos cercanos a las 3, estamos recordando que de 12 a 3 todo estaba en tinieblas, y qué casualidad que nosotros hoy, en este momento, entramos en tinieblas también. Se nos fue la luz, pero esa luz que sale por estos reflectores, pero tenemos la luz de Jesús, tenemos la luz de la salvación de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice la palabra que hubo también otras señales ahí a partir del versículo 51 que se mencionan claramente en esta porción. Pero hay una señal, hermanos, que dice énfasis en el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Ahora, cuando uno recibe un versículo como este, ahora, ¿eso se dio en qué momento? El velo del templo se rompe en dos. ¿En qué momento se da esto? En el momento de la muerte, muy bien. En el preciso momento de la muerte de Jesús. Eso lo debemos tener muy claro. Pero entonces cuando uno tiene en cuenta este evento y lo relaciona también con lo que uno encuentra en Hebreos, en varios versículos de Hebreos, en Hebreos por ejemplo 6, 19, encontramos la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta atrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y Hebreos 9:3 dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado lugar santísimo. Y Hebreos 10:20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Tremendo este versículo. Para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Qué hermosura lo que encontramos en la palabra alrededor del velo roto. Y lo que significa el velo roto para todos nosotros. Entonces este velo lo relacionamos con ese velo interior o segundo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es de ese velo que se está relacionando ahí, ese versículo 51. Pero entonces, digamos que este velo, esta cortina interior, es la que se describe, la que uno encuentra en el Éxodo. En el Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 33. Cuando el Señor da instrucciones de cómo elaborar entonces el templo. Dice, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. Y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando uno va al Éxodo capítulo 36, versículo 35, uno observa
que entonces que Moisés lo hizo tal cual, está descrito ahí. Y cuando uno va a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 14, también uno puede observar que Salomón construyó el templo, y como diría un amigo de nosotros, tal cual. Entonces, según se describe en estos pasajes, se había entretejido un hilo azul, púrpura y escarlata en una tela de lino blanco, de tal modo que estos colores formaban como un conjunto de querubines, los ángeles guardianes de la santidad de Dios, que parecían cerrar simbólicamente el paso hacia el lugar santísimo. Recordamos que el lugar santísimo, ¿quién era el único? ¿Quiénes eran los únicos que podían ingresar? El sumo sacerdote. Pero con la muerte de Cristo eso cambia totalmente. Entonces, en el momento de la muerte de Jesús, este velo se rasgó repentinamente de arriba para abajo. Es bien importante ese detalle. Esto ocurre entonces a las 3 de la tarde, cuando los sacerdotes debieran estar atareados allá en el templo. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Es el gran interrogante que no se podría hacer. Pero la primera respuesta que podemos darle a este interrogante es que no fue por un desgaste natural de la tela. Porque en ese caso probablemente se habría roto en diversas partes y la rotura se hubiera producido posiblemente no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Tampoco podemos atribuirle la rotura del velo al terremoto, porque en ese caso entonces Mateo no lo hubiera descrito de otra manera. ¿Cómo lo describe Mateo? Mateo dice, se rompe el velo, y luego dice, se produce un terremoto. Si la rotura del velo hubiera sido al contrario, hubiera dicho, será un terremoto y se produce la rotura del velo. ¿Sí me hago entender? Entonces miren que no fue ni por desgaste natural, ni por el terremoto. Esto sencillamente fue un milagro, obra del poderoso Rey nuestro, del soberano Creador. No se menciona entonces ningún medio secundario usado para efectuarlo. Y creo que sería inútil entrar en especulaciones. Fue algo divino, hermanos, fue algo de Dios, iglesia. En cuanto al significado simbólico, esto queda bien claro por dos consideraciones. Primero, el velo se rompe exactamente cuando Jesús muere. Es la primera consideración. Y dos, se explica incluso en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Ese libro de Hebreos nos da una claridad en este tema maravilloso. Y ahí en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, por la muerte de Cristo, simbolizada por la rotura del velo, queda abierto el camino del lugar santísimo, esto es el cielo, para todos los que se refugian en él. ¡Tremenda! Esto es maravilloso, hermanos, para todos nosotros. A partir de la muerte de Jesús, entonces el camino al lugar santísimo está abierto para todos nosotros. Antes no estaba abierto, pero Jesús con su muerte lo abre. Podríamos entonces observar la lección práctica. Y uno la podría ver en el mismo Hebreos también, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, dice ahí la palabra. Hebreos 4:15. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16. Por tanto,
acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna. Gloria al Señor. Esta es una noticia maravillosa, hermanos. Ojalá la tuviéramos de verdad en el corazón, que tuviéramos esa certeza y esa claridad. Y podríamos resumir, hermanos, que tanto la señal del velo que se rompe como todas las otras señales que encontramos aquí en esta porción son profundamente importantes para todos nosotros como hijos de Dios. Pero todas ellas, y esto debemos tener total claridad, tienen su significado, tienen un total significado a partir de la muerte de Jesús. Hoy me dice mi esposita, quiero que te vayas vestido hoy de traje oscuro. Y yo sé, obviamente, porque lo pide. No le dije nada, pero en mi interior yo pensé, debería de irme con el vestido que represente la mayor alegría que yo tenga en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque nosotros la muerte de Jesús no la debemos recordar con tristeza, sí considerando todo esto que hemos, toda la agonía que pasó, todos esos momentos no gratos que pasó antes de la muerte. Pero ¿qué significa la muerte de Jesús para nosotros? ¿Ah? Fiesta, luz, salvación, perdón, hermanos. Esa es la verdad. Créanme que cuando yo veo pasar un grupo de personas que no me gusta esa crítica, pero cuando pasan y van con un movimiento el día sábado, ¿qué es eso? Si nosotros deberíamos de estar en una fiesta dándole gracias al Señor por lo que eso significa. Y este significado de la muerte de Cristo aplica para todos los hijos de Dios, en todos los tiempos, en todas las épocas, para todas las naciones. Tenemos pues, iglesia, acceso al trono de Dios en la persona de Cristo. Tenemos acceso a su santuario celestial por medio de Cristo, por medio de lo que significa la muerte de Cristo. Esto es algo grandioso, iglesia. A veces hay verdades espirituales y verdades en nuestro Salvador que de pronto no las alcanzamos a dimensionar en lo que realmente significa para nosotros. Pero el hecho de, por ejemplo, de que se haya roto ese velo, eso significa que nosotros ya tenemos libre acceso. Dice la palabra que Él inauguró ese acceso para nosotros. Hagan de cuenta cuando un presidente o esas personalidades altas colocan una cinta, la rompen, inauguran y todos tienen acceso a la nueva obra. Eso es lo que significa ese velo roto. Por eso nosotros no necesitamos intermediarios diferentes de Cristo para entrar al trono de la gracia. Todas estas señales que están en una porción como esta y anteriores y siguientes, enfatizan, iglesia, la majestad en la persona que dio su vida por el rescate de muchos, por el rescate de toda la humanidad. Significa la majestad de aquel que dio su vida por ti, por mí y por todos nosotros. Entonces, es en Cristo, iglesia, es en
Cristo el que dio la vida por nosotros, en quien tenemos que poner nuestros ojos, no en nadie más. Es el Cristo, o es más bien Cristo el que nos lleva al trono de Dios. Es Cristo nuestro mediador, es Cristo nuestro sumo sacerdote, es a Cristo a quien debemos rendir cuentas de nuestras vidas, como agradecimiento a ese sacrificio hecho por todos nosotros, pero también como agradecimiento por todos los beneficios recibidos a través de su muerte. Y creo que los beneficios que recibimos son incontables, iglesia. Es Cristo el camino, es Cristo la verdad, es Cristo la vida. Cierra tus ojos, con las manos levantadas, digámosle al soberano creador, démosle gracias, dile ahí donde está, gracias Padre soberano. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Dale gracias porque hoy te ha hecho entender un poco más lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Y que este recuerdo, momento tras momento, día tras día, lo lleves en tu corazón, hermanito del alma, dándole en todo momento gracias por este plan perfecto de salvación, por lo que significa ese evento en un día como hoy, a una hora como esta, pero también dale gracias por lo que va a ocurrir en 3 días. Te damos toda honra, Señor, toda la alabanza, toda nuestra reverencia y toda nuestra gratitud para ti, soberano creador, en el poderoso nombre de Cristo, Señor, nuestro Salvador. Te alabamos, Señor, y permítenos, Señor, corresponderte con nuestra obediencia, con nuestras vidas, en acción de gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso, Señor.